¿Estamos listos? Continuamos con la serie Una familia según Dios. Es el tema número 10. El día de hoy es el tema número 10 y vamos a hablar acerca de la honra a los padres. Hablar de la relación con nuestros padres es una de las conexiones más sagradas y fundamentales en nuestras vidas. Y es un tema muy profundo que de repente podemos tocarlo o se llega a tocar muy por encimita, ¿sabe? Creo que nos vamos a llevar un par de temas hablando acerca de la honra a los padres, ¿sí? Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿sí? Deseo ser muy práctico en ese sentido, ¿sí? Que podamos, como siempre, ¿no? Apelar a que nuestra vida se vea afectada y que podamos, el conocimiento pueda ser totalmente aplicable, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, en un momentito vamos para allá, en el capítulo 20, verso 12, acerca de la honra. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. El mandamiento de honrar a nuestros padres es un recordatorio de la importancia de reconocer y valorar el papel que desempeñan en nuestras vidas, por encima de lo que hacen o no hacen, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Es el papel que desempeñan, ¿sí? Honrar a nuestros padres no significa simplemente obedecer sus órdenes, sino también mostrarles gratitud, amor y respeto en todas las áreas de nuestras vidas. Hay algo que todos somos aquí. No todos somos papás, pero sí todos somos hijos. Todos somos hijos, ¿cierto? Entonces es un tema que nos compete a todos. No es un tema para niños, es un tema para la iglesia, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios asegura que si honramos a nuestros padres, según el texto que acabamos de leer, nuestros días se alargarán en la tierra. Y esto no solo implica una vida prolongada, sino también la promesa de una vida llena de paz, llena de armonía y prosperidad. Es una realidad que no todos hemos tenido relaciones perfectas con nuestros padres. Algunos han experimentado dolor, otros han experimentado abuso o negligencia, etcétera, etcétera. Sí, en estas situaciones el honrar a los padres puede ser un desafío, pero Dios nos llama a perdonar y buscar la santidad, ¿sí? Buscar la reconciliación con nuestros padres, establecer límites saludables es fundamental para honrar precisamente al Señor, ¿sí? Y poder alcanzar a tener una relación equilibrada con nuestros padres, ¿sí? Ahora, sin más, pues vamos a entrar en tema, pero antes quiero que ore por mí y yo oro por usted, ¿sí? Vamos a orar. Señor, yo oro para que este tiempo podamos nosotros recibir tu palabra y que sea de la manera más clara. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu consejo llegue al corazón y que seas tú hablando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este mandato de honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, ahí en el Éxodo 20:12, ¿sí? Este mandamiento se centra, ¿sí?, dentro de en la lista de los 10 mandamientos. ¿Sí? Este mandamiento pertenece al resumen de los mandamientos que Dios le da a Moisés en el Sinaí, ¿recuerda? Es decir, Dios les dio muchos mandamientos a Moisés, pero esos mandamientos son resumidos en 10 mandamientos, que fueron las 2 tablas que se les dio en el monte Sinaí, que después esos 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y este mandamiento pertenece a los 10 mandamientos, siendo este el 5.º mandamiento. Según el relato bíblico, Dios le da a Moisés, repito, estos 10 mandamientos en 2 tablas, debido a que los 4 primeros mandamientos se refiere claramente a nuestras obligaciones hacia Dios, es decir, en cuanto a su ser, en cuanto a la adoración, en cuanto a su nombre, a su día de reposo, etcétera. Algunos piensan que el 5.º mandamiento da comienzo a nuestras obligaciones al prójimo, ¿sí? Y que en este caso habla de nuestros padres, por cuanto habla entonces 4 mandamientos se refiere
directamente a nuestra relación con Dios, y a partir del quinto mandamiento empiezan nuestras obligaciones para con el prójimo por cuanto habla de nuestros padres. Algunos estudiosos, sin embargo, les parece más apropiado considerar el quinto mandamiento todavía en relación con nuestras obligaciones hacia Dios, y es muy interesante. De hecho, la tradición hebrea asegura que estos 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas de 5 y 5. Sí. La primera tabla compete a la norma de conducta en relación directa con Dios, y la segunda tabla, sí, a nuestra norma de conducta en relación directa para con los demás. Sí. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Que nuestra relación con Dios necesariamente se verá afectada en la relación en nuestro prójimo. Siempre es así. Siempre es así. Si no tenemos una buena relación así, es porque no tenemos una buena relación así. ¿Sí? Si yo no tengo una buena relación con mi prójimo, es porque yo no estoy teniendo una buena relación con Dios. Es una evidencia de. Entonces, repito, la tradición hebrea dice que estos 10 mandamientos fueron dados de 5 en 5, fueron 2 tablas, 5 en una y 5 el otro. Esto se debe a que nuestros padres, ¿verdad? O por lo menos mientras nosotros somos menores de edad, representan a Dios y son mediadores de autoridad entre nosotros. Papás, ojo con esto. Sí. Nosotros como padres somos los representantes de Dios en cuanto a autoridad delante de nuestros hijos. Sí. El apóstol Pablo comprendió que honrar a nuestros padres requiere una actitud de obediencia, y dijo esto en tanto que es correcto como agradable a Cristo. El libro de los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 1, ¿sí? Dice lo siguiente: hijos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? El término que Pablo usó para justo es un término legal. Es decir, miren, los semáforos, los altos y las indicaciones viales están ahí para normalizar precisamente la vialidad, y están puestas de manera justa. Es decir, para que todo funcione de manera correcta, de manera justa, equitativamente, ¿sí? Y que sea algo totalmente funcional, y es una norma que está ahí para eso, ¿sí? Y esto es conveniente, repito, para la sociedad y para su correcta función. El Señor nos enseña a través del apóstol Pablo que la obediencia a los padres conlleva un carácter de justicia, mis amados. Sí. Y esto no tiene que ver con la persona en sí, sino con la figura de autoridad que representa. La idea se extiende un poco más en Colosenses. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sí. Aquí Pablo incluye la voluntad y el deseo de Dios. Se externa, ¿verdad?, que el agrado en el corazón del Señor precisamente es el cumplimiento de este mandamiento. A su vez vemos en la Escritura cómo Dios desaprueba de manera total la desobediencia. Sí. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, lleva en tanto en los Efesios como en Colosenses, que en cuanto al argumento tiene un contexto similar, está hablando acerca de los deberes de la familia, de los creyentes, etcétera, ¿sí? Y en cuanto a los hijos habla acerca, ¿sí?, de obedecer. En los Efesios le habla en un término legal, es decir, esto es justo, es conveniente, ¿sí? No es como, y esto es importante porque ahí no tiene que ver, repito, con la persona, no es como que llega el de tránsito, ¿verdad? Y lo conoce y le cae gordo el de tránsito, pero viene y le pone una infracción, ¿verdad? Dice, no te voy a respetar a ti porque no voy a hacer válida la infracción que me estás viendo porque tú eres un mentiroso. Sí, yo te conozco y tú eres mentiroso. A mí me han dicho quienes te conocen que eres mentiroso, entonces no voy a hacer caso a la infracción que me das. ¿Me explico? ¿Es válido eso? No, porque representa una autoridad, y esa infracción es totalmente legal y justa si la infracción existe. ¿Sí estamos viendo el símil? Sí. Y en cuanto a Colosenses, el apóstol Pablo habla acerca de que dice que es agradable delante del Señor. Sí. Es decir, la idea se extiende un poquito más a que el deseo del Señor
Es precisamente, es decir, el Señor se agrada de que nosotros como hijos honremos a nuestros padres en obediencia. ¿Sí? En obediencia. Entonces, la palabra del Señor, ¿sí?, amonesta directamente a los desobedientes. De hecho, por ahí el Señor precisamente habla de los hijos de desobediencia y estos los comunica directamente con los hijos de Satanás. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de desobediencia hay aquí? Dice el apóstol Pablo que antes, cuando teníamos esa naturaleza caída y que no éramos redimidos y que no éramos parte de las promesas del Señor, ahí mismo a los Efesios, ¿sí?, dice que antes éramos hijos de desobediencia, lo antagónico a hijos de obediencia. ¿Sí? Entonces, qué importante es, si nos damos cuenta, la obediencia y la desobediencia. ¿Sí? Entonces, repito, la palabra externa, el desagrado, ¿verdad?, y la reprobación total en cuanto a ser hijos de desobediencia. ¿Sí? La desobediencia a los padres se considera como un síntoma de desintegración social. Tanto en Romanos 1:30 como en 2 Timoteo 3:2 incluye a los desobedientes a los padres junto a los murmuradores, junto a los detractores, junto a los aborrecedores de Dios, junto a los soberbios, a los ávaros, a los altivos, a los ingratos, a los impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Están en la misma lista los desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Sí. Eso es interesante. Miren, yo crecí en una generación que cuando entraba el maestro o un adulto, todos nos parábamos y cantábamos: buenos días, siéntense, gracias. Cuando ya era a partir de las 12, recuerda nuestro profesor, decía: a partir de las 12 ya no es buenos días, es buenas tardes. Y si se presenta algún profesor, la directora o algún adulto, ustedes se paraban en la puerta, el adulto no entraba, se paraba en la puerta el adulto y todos, ya son las 12, buenas tardes. El profesor volteaba y decía: siéntense, gracias. Eso ya no existe. Sí, yo a la mayoría, sí, sobre todo a los adultos, les hablo de usted, porque me enseñaron a hablar de usted. Sí. Yo estoy batallando con mis hijos, ¿no?, porque a todo mundo tutea. Sí. Ay, ¿qué tiene? Está bien, pero son cosas que eso es honra, eso es respeto, eso se ha perdido. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la honra y cada vez estamos más desfasados, cada vez estamos más distantes. Sí. Bueno, es interesante cómo la Biblia pone en la misma categoría a los desobedientes, a los hijos desobedientes, sí, que todas esta lista de linduras, ¿no? La palabra honra es la palabra kaved, que se utiliza aquí en el hebreo en Éxodo, y esta palabra aparece 114 veces. El significado básico de kaved es ser pesado, estar cargado, tener importancia. Derivado de esto, kaved también significa ser prestigioso, ser honrado y ser glorificado. Sí. En este mandamiento del Éxodo, el de honrar a los padres, no utiliza un término distinto. Sí. En algunas traducciones actuales judías, la honra a los padres se traduce como glorificar a los padres, sí, ya que esta honra evidencia la perspectiva de Dios delante de los ojos de los pequeños, lo que mencionábamos al principio, la representación de la autoridad en los padres. Sí. Eso es muy importante. En la cultura hebrea, la honra a los padres está estrechamente relacionada con recibir bendiciones y también en evitar maldiciones. La tradición judía enseña que la obediencia y el respeto a los padres son fundamentales para recibir la bendición de Dios. Si quieres ser un hombre bendecido, honra a tus padres. Está al pendiente de tus padres.
Pero es que no conoces a mi papá. Bueno, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, obedecer a vuestros padres en... Ahora, hemos hablado acerca de esto. Por supuesto que dentro de ese todo va dentro de la norma, ¿verdad?, que establece la palabra de Dios. Si papá me dice que robe, no le voy a hacer caso a papá, porque hay una autoridad mayor que es precisamente el Señor. Pero se entiende el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, repito, eso es importante porque el pensamiento en las Escrituras, ¿verdad?, en cuanto a la bendición, está estrechamente ligada con la honra a los padres, ¿sí? Y repito, y esto no está solamente en cuanto a que somos niños, sino ahora como adultos nosotros debemos de seguir honrando a nuestros padres. Este mandamiento es perpetuo, no tiene caducidad en cuanto a tiempo. No es como que cumplí 18 años o me salí de casa, ¿verdad? Me fui de la casa, ya estoy casado, entonces ya no debo de honrar a mis padres. No, ese mandamiento sigue vigente. Ciertamente mi papá, mi mamá no es una autoridad a nivel de Dios como lo fue en su momento, ¿verdad? Porque mi relación con Dios ya está totalmente directa. Pero la honra para con ellos sigue vigente. El mandamiento, la instrucción de honrar a los padres sigue vigente. Sí. Ahora, esta palabra acerca de glorificar, ¿verdad?, precisamente habla acerca de poner en un lugar de alta estima. Habla de gloria, habla de exaltación. Alguno dirá, es que yo no hay nada que pueda glorificar a mi papá. Yo no puedo glorificar a mi padre porque, o mi madre, no sé, entiendo que puede haber contextos sumamente difíciles en cuanto a en este sentido. Sin embargo, lo que sí dice la Escritura es que no debemos de maldecir a los padres. Quizá no hay mucho que decir por ellos, pero tampoco debemos de decir mal. Mire lo que dice Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonra a su padre o su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Sí. Tal vez no hay rosas que decir, tal vez no hay mucho, pero tampoco de nosotros debe de salir maldición. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Porque quizás en algún momento nosotros podemos estar maldiciendo a nuestros padres y no nos damos cuenta. Sí. Pero, repito, el hecho de que nosotros podamos identificar a nuestros padres y ponerlos en la posición en donde Dios quiere que los pongamos, eso nos llevará a tener una relación sana con el Señor. Sí. No es casualidad y creo yo, es algo en donde yo me puedo recargar, pero precisamente el hecho de que la posición en la que esté el mandamiento como quinto mandamiento, ¿verdad?, Dios lo está estableciendo como una relación directa con el Señor. Sí. Es decir, tengo que ver necesariamente mi relación con Dios comprometida con la relación con mis padres. En todo sentido. En todo sentido. Sí. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, estaba hablándole a los fariseos y a los escribas acerca de que ellos estaban invalidando la ley. Y fue tema, ¿verdad?, para con ellos. O sea, de hecho, el Señor les decía a las multitudes, ¿no? Decía, miren, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿no? El problema no era tanto la teología, sino el cómo llevaban a cabo la teología. Porque ellos enseñaban la palabra de Dios, sin embargo, lo que ellos hacían es que ponían por encima la tradición, la ley oral, antes que la Torá o el Tanaj, que es la ley escrita. ¿Sí? Por tanto, el Señor les decía, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza, es buena la enseñanza, pero lo que ellos hacen no es bueno lo que ellos hacen. ¿Sí? Porque, repito, había ciertas tradiciones
que iban por encima de lo que la Escritura decía. Y una de ellas era que precisamente la Escritura decía que tenían que honrar a los padres, y esto implicaba no solamente el hecho de bendecirlos, ¿sí? No solamente tratarlos bien, no solamente respetarlos y en su momento obedecerlos, sino ellos tenían que estar al cuidado de sus necesidades. En aquel entonces no había pensión, no había un sistema en donde los ancianos pudieran recibir de parte del gobierno algo. Eso era una responsabilidad de los hijos. Es decir, los hijos se hacían cargo de sus padres cuando estos eran ancianos. Pero había una tradición que decía que si sus bienes los encomendaban al Señor, entonces esos bienes no podían ser tocados para ninguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso quizás empezó con una buena intención, pero después el colmillo creció y por donde iban dejaban surco. Entonces el Señor, enseñando eso, toca este tema. Y mire lo que dice ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, verso 9. Dice: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense, invalidan el mandamiento del Señor, algo que Dios estableció como un mandato, ¿sí? Dice: por vuestra tradición, porque guardan su tradición. Porque Moisés dijo, cuando habla de Moisés está hablando de la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Lo que está diciendo aquí es que la honra, él lo está relacionando directamente con la manutención, ¿sí? Honrar al padre, y el que no lo honre, este muere. Y dicen, bueno, su tradición, ¿verdad? La palabra la están invalidando en ese sentido. Ustedes merecen la muerte, porque no están sustentando a sus padres, porque no están viendo por ellos, porque no los están honrando como la palabra de Dios dice que deben honrarlos. Merecen la muerte. Pero ¿cómo es que ellos se escudaban? Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, lo que explicaba hace un momento. Es decir, mis bienes yo ya los dispuse para el Señor. Entonces yo no puedo tocar, ay, papá, mira, tienes necesidad, híjole, cómo me gustaría echarte la mano, pero no puedo, porque mis bienes le pertenecen al Señor. Qué perverso, ¿no? Qué perverso. Todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, agarraba las tradiciones, repito, y las ponían por encima de la palabra. Jesús les estaba poniendo un ejemplo de lo que estaban haciendo, repito, en cuanto al contexto. En la ley, el mandamiento de Dios establecía que debían honrar a sus padres y a su madre, y en ese contexto, repito, tiene que ver con la manutención de ellos. Pero la tradición humana les permitía evadir esta responsabilidad, ¿sí?, de ver por sus padres. Si un hombre no deseaba ayudar a sus padres, cuando estos fuesen ya mayores, ancianos, y estuviesen pasando por necesidad, dedicarían sus posesiones y los recursos necesarios para sostener a sus padres, ¿verdad? Pero se los daban al sacerdote o en el templo. Estos corbán, repito, significa una ofrenda, una donación. Eso significa corbán, ¿sí? Así que es una ofrenda del Señor, hermano. Tu nombre es una ofrenda del Señor. Miren, ¿cuántas veces no intentamos justificar nuestra negligencia delante del Señor? ¿Cuántas veces no buscamos, como yo les platicaba hace una semana, ¿no? Me venía a la mente un amigo que me decía que cuando estaban jóvenes se reunían un grupo de 3 y decían, ¿cómo podemos pecar sin pecar?, ¿no? Y dice que se iban a la Biblia y leían la palabra para ver si encontraban un huequito.
Dice Ángel, no era tanto ver sino era poder encontrar ese huequito. Muchas veces no lo decimos deliberadamente, pero sí buscamos vivir así, familia. Si buscamos encontrar de alguna manera ese huequito que me permita vivir como yo quiero, pasando por encima lo que la palabra de Dios dice. Y me justifico. Sí, lo hice así, pero es que por esto, lo hice así por esto, lo hice así por esto otro. La verdad, mis amados, es que delante de Dios estamos desnudos. Nuestras intenciones y nuestras acciones son totalmente visibles delante de sus ojos. Sí, delante de la gente no, a la gente la podemos convencer, a la gente podemos darle los argumentos que creemos necesarios para convencerlos, y a veces ni los convencemos, pero nos dejan ser. Y al rato, ¿verdad?, andamos pagando las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, ¿cómo estamos honrando a nuestros padres? Nueras y yernos, ¿cómo estamos honrando a nuestros suegros? Porque el asunto es que son los papás de su esposo o de su esposa. Y no honrar a los padres es un mandamiento de muerte. ¿Cómo estamos honrando a los abuelos de nuestros hijos? ¿Cómo les estamos enseñando a ellos acerca de la honra? ¿Sí? ¿Nos escuchan seguido maldecir a nuestros padres? Y por favor, quiero que a partir de aquí relacionemos padres a los papás de nuestra esposa o nuestra esposa y a los nuestros. ¿Sí? ¿Escuchan nuestros hijos seguidos que maldecimos a nuestros padres? ¿Que maldecimos a sus abuelos? No, yo no maldigo. Bueno, el asunto es que el término estricto de maldecir es precisamente hablar mal. ¿Lo hacemos delante de nuestros hijos? Es que ya sabes cómo es tu papá, ese es cómo es tu mamá. Ay, ni le hagas caso. Y ahí están los hijos. Y al rato los hijos crecen pensando lo mismo que están escuchando. Miren, si es así, que se den cuenta solos. Si hay una falta en el abuelo o en la abuela, que se den cuenta solos. Pero no seamos tropiezo de deshonrar a sus padres, porque ese es el asunto. En el momento, repito, en que estamos hablando mal de ellos, estamos maldiciendo. Sí. Cada una de esas expresiones, ¿verdad?, están subiendo delante de Dios. Y Dios se da cuenta de eso. Ahora, quiero traer a mención a nuestra pastora Rocío, pues ella usó el siguiente comentario. Sí. Mencionó esto en cuanto a la honra a los padres. Cuando el pueblo hebreo recibió el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ellos estaban en el desierto, ¿recuerda? Sí, ellos venían del contexto en donde el Señor los rescató, ¿verdad? Y vieron las maravillas del Señor. Después ellos regresan, pero el asunto es que ellos, la realidad es que sus padres no estaban proveyendo para su vestido. Dice la palabra que sus vestidos crecían junto con ellos y no se desgastaban. Sus sandalias no se desgastaban. El pan, ¿verdad?, era provisto por Dios directamente. Y luego dice la Escritura que incluso el Señor daba pan hasta con sabores distintos. Había un rocío distinto para que supiera diferente el pan. Sí. En la noche había una columna de fuego, ¿verdad? En el día había una nube. Es decir, no era el papá ni la mamá los que salían de casa para proveer a los hijos. Es una generación que creció siendo provista directamente por Dios. Pero el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre es para ellos. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo, ¿por qué voy a honrar a mi papá si mi papá no recibí nada? Tampoco esa generación en ese sentido. Pero la instrucción está ahí. Y se me hace un punto muy interesante. Sí. Ellos no proveían para sus hijos, pero la instrucción estaba ahí: honrar a los padres. Sí.
No debemos de honrar a nuestros padres según la respuesta de ellos, sino según la nuestra. Sí, según la demanda del Señor. Como hemos ya mencionado en otras ocasiones, yo no puedo esperar la respuesta del tercero para entonces yo empezar a responder al Señor. Mi respuesta a Dios tiene que ver con mi relación con Dios. Y esto es en toda relación, esto es en todo sentido. Como esposos, yo no puedo condicionar mi amor y mi honra y mi respeto y mi trato por mi esposa según la respuesta de ella. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es decir, mi respuesta a Dios no puede ser condicionable. Imagínese que Jesús hubiese ido a la cruz condicionándonos, familia. ¿Cómo la ve? Bueno, sí, mira, Señor, Él lo sabe todo. Bueno, sí, voy a ir a la cruz, Señor, por Víctor, pero a ver si me responde. Y no. O por José, póngale su nombre. Que Jesús hubiese ido a la cruz según nuestra respuesta. La palabra del Señor es clara, Él murió por todos. No todos responden, pero Él fue obediente al Señor hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió por todos. Y Él sabía que nosotros no le íbamos a responder como Él se merece, porque ninguno aquí ha respondido así, según la palabra. No me mire feo, según lo que la Biblia dice. No digo yo, la Biblia lo dice. Todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Ninguno merece la salvación, pero eso es por gracia. Sí. El Señor no condicionó su servicio y su obediencia. Él honró al Padre. Sí. Así nuestra respuesta al Señor. Nosotros no podemos condicionar. Y en ese sentido, familia, si cuesta trabajo honrar a nuestros padres por nuestro contexto, o nos cuesta trabajo honrar a nuestra suegra, a nuestro suegro por contexto, debemos hacerlo por obediencia, por mandato. Hace rato en alabanza, de verdad me llené de gozo. Sentí muy bonito porque vi a la mayoría de los muchachitos, a los niños abrazados a su papá. La mayoría de ellos se abrazaban, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios por cada una de las familias. Y yo deseo de verdad con todo mi corazón que podamos crecer y que podamos ser ejemplo en medio de una generación, de una sociedad tan podrida, tan escasa de luz. Es nuestra responsabilidad. Y es lamentable ver a una persona que dice que ama al Señor y que tiene el corazón, que tiene al Señor en su corazón y que está empleitado con su suegra, con su mamá, con su papá, con su suegro, que no salen más que cosas malas de ellos. Eso no debe de ser, familia. Ahora, si no se presta, repito, para decir cosas buenas, no diga cosas malas. No se condene. ¿Me explico? Ahora, con esto no estoy diciendo que si un día se tiene que corregir, ¿verdad?, que se corrija. Pero hablo de relaciones sanas, de prudencia, de guardar el corazón, de buscar el mandamiento de Dios por encima de lo que nosotros pensamos y queremos. Porque eso es agradable al Señor. Porque eso es lo que Dios demanda. Sí. Repito, para muchos yo sé que esto es un desafío y es una cima demasiado alta para subir, pero es un descanso, mis amados, cuando llevamos a cabo el mandato de Dios con la motivación correcta y cuando esto no depende del tercero, sino de nuestra relación con Dios, porque solo de ahí puede salir eso. Ahora, el asunto es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos perezcan? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos vivan una vida en plenitud y que tengan una larga vida en el Señor, ¿cierto? Bueno, enseñémosles a honrarnos.
Enseñémosles a honrarnos. Miren que cuando nosotros veamos a nuestros hijos deshonrando a su mamá o a su papá, lo amonestemos y que lo disciplinemos. Independientemente si estamos o no estamos de acuerdo con la actitud de la esposa o el esposo, pero en privado quizá podemos tratar las cosas como esposo, pero delante de mí tú no vas a deshonrar mal a tu mamá, tú no vas a hablarle mal a tu madre, tú no vas a hablarle mal a tu papá. ¿Sí me explico? Porque los niños están atentando directamente en contra de Dios. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar a sus padres, va a ser terrible. Están creciendo con una autoridad desfasada, distorsionada. Enseñemos a nuestros hijos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted permitiría que su hijo le hablara a Dios como le habla a su mamá o como le habla a su papá? ¿Como le habla a usted? ¿Usted permitiría eso? ¿Usted permitiría que su hijo le hiciera, que estuviera delante de Dios y hiciera lo que le hace a usted? ¿Permitiría eso usted? Bueno, no lo debe de hacer tampoco con su mamá ni con nosotros. Sí. Y yo sé que eso es un arduo trabajo, pero debemos de tener presente eso. Nuestros hijos deben de aprender a honrar a sus padres, precisamente porque queremos que les vaya bien. Es un bien para ellos. ¿Sí? Ahora, la mejor enseñanza, por supuesto, la instrucción, pero también el ejemplo. Siempre la instrucción debe de ir con el ejemplo. ¿Sí? Y nosotros necesitamos ser ejemplo para ellos. Nuestros hijos deben de estar presentes en nuestro cuidado para con los abuelos. Orar por ellos. Estar al pendiente de ellos. Y a veces, repito, sé que es complicado más para unos que para otros, pero tenemos que hacerlo por obediencia. Quiero leerles una historia. Dice, quizás una historia que ya conocen algunos. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con esfuerzo y con toda su dedicación para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre respetado por los demás, proyecto al que dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanza, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió por primera vez en su vida acercarse y pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta. Hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto de que vengas a visitarnos, ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Estoy tan solo, dijo don Roque. ¿Quedarte a vivir? ¿Aquí? Sí, claro. Bueno, no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica. Mi esposa es muy especial. Y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano. No, papá, no es eso, solo que no se me ocurre dónde puedas dormir. No puedo sacar a nadie del cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían, a menos que no te moleste. ¿Qué cosa, hijo? Bueno, dormir en el patio. Hay un lugar ahí en donde hay techo y puedo acomodarte para que estés ahí. Dormir en el patio, bueno, el patio está bien. El hijo de don Roque llamó entonces a su hijo Luis, de 11 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se abrigue y no pase frío en la noche. Sí, con gusto, le dijo el niño, pero ¿en dónde va a dormir mi abuelito? En el patio.
No quiere que nos incomodemos por su culpa. Ya sabes cómo es el abuelo. Entonces el niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelito? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando? Sí, en guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y te vayas a vivir a mi casa. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Digo, esta es una parábola. Pero creo que habla perfectamente de lo que queremos decir. ¿Qué ejemplo le estoy? ¿Qué ejemplo está viendo mi hijo? ¿Cómo me expreso de sus abuelos? ¿Cómo me expreso de mis suegros? Yo meditaba hace unos días y cuando estaba preparando el tema y hablaba con Gina respecto a eso. Y le dije, tengo que ser cuidadoso porque yo tengo una muy bonita relación con mis suegros. Pero a veces uno se expresa y comenta cosas. No en mal sentido, pero para uno a veces es natural. Pero no sabes lo que puede estar afectando a tu hijo o a tu hija, lo que ellos están escuchando. Y de repente ellos pueden opinar. Y si tú opinas, ¿por qué ellos no pueden opinar? Si te están escuchando opinar lo mismo. Necesitamos meditar, mis hermanos. La honra a los padres va mucho más allá de tener una buena relación con ellos. De decir, me llevo bien con mi papá y mi mamá. Una semana voy y los visito. La honra a los padres tiene que ver con un comportamiento integral, con un comportamiento de todos los días, no solamente en mi relación con ellos, sino en mi relación personal con Dios, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos. Cuando ellos no nos están viendo, de eso se trata, honrar a los padres. Todos en algunas áreas en ese sentido nos hemos quedado cortos. Y lo hablo por mí, voy por delante. Sí. No puedo decir todos, quizás algunos, ¿no? Víctor, ¿me ayudas? O César, no sé quién me vaya a apoyar con el piano. Hay más que decir, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Sí. En primera instancia debemos de entender que el honrar a nuestros padres es un mandamiento bíblico. Sí. O sea, no hay trueque. No es como si, bueno, igual lo cambio uno por otra. No. El mandamiento de los padres es precisamente una instrucción directa. Es algo que Dios establece y que se tiene que cumplir. Y este es perpetuo. No solamente cuando estemos pequeños, no solamente cuando estamos en casa, es para siempre. Siempre debemos buscar honrar a nuestros padres. Siempre. Y como esposos, en mi caso como esposo, yo tengo que ayudar a mi esposa a que ella honre a sus padres y viceversa. Porque de eso se trata. Si usted sabe, a lo mejor usted tiene una muy buena relación con sus papás y dice, no, yo honro a mis padres, y está entendido en eso, qué bueno. Pero quizás su esposo o su esposa no. Trabajen en eso. Quizá tiene una buena relación con sus papás, pero no con los papás de su esposo o su esposa. Trabajen en eso. Ya vendrá el tema para las suegras y para los suegros, no se preocupen. Aquí vamos a agarrar parejo. Pero ahorita estamos hablando de nuestra responsabilidad como hijos. Algunos quizá sus papás ya no están y no tuvieron la oportunidad de reconciliarse, ¿verdad? Pero bueno, el Señor conoce el corazón.
Póngase cuentas con Dios, y si hay algo que debe de arrepentirse, algo en lo que usted tenga que pedir perdón al Señor, hágalo. Hágalo de lo profundo de su ser. Decirle: Señor, no tuve la oportunidad de perdonar a mi papá, a mi mamá, o no tuve la oportunidad de pedirle perdón a mis padres, y ya no están, Señor, ya partieron quizá, pero yo quiero estar bien contigo. Y entiendo que este es un mandamiento que quizá no llevé a cabo y pequé en contra tuya. Perdóname, y que el Señor traiga esa convicción de pecado a su corazón, y que pueda traer esa libertad también a su corazón, si es que fuera el caso de alguno. Quizá otro aquí tiene la oportunidad de reconciliarse con papá o mamá. Hágalo. Búsquelo, búsquela. El Señor respalda ese tipo de decisiones, ¿sabe? Y Dios da la gracia. Es que, ¿qué tengo que decir? ¿Qué voy a decir? El Señor le va a dar la gracia. Ore al Señor, Dios lo va a dirigir. Sea obediente. Quizá en el primer encuentro no va a haber mucho que decir, pero en el segundo, en el tercero, y conforme vaya avanzando la relación restaurada, va a haber mucho que decir. Y quizá el Señor le regale tiempo para poder hablar con ellos. Repito, es un mandamiento de Dios. Si su relación con sus padres es buena, pero sabe que debe mejorar, sabe que hay áreas en donde se ha quedado corto o corta, rectifiquemos, avancemos, crezcamos. Pidamos perdón si tenemos que pedir perdón. Perdonemos aun cuando no nos pidan perdón. Decidamos perdonar, porque esto es agradable al Señor. Sí. La honra a los padres es un mandato divino que trasciende culturas y tiempos. Desde una perspectiva bíblica cristiana, entendemos que honrar a nuestros padres es una expresión de obediencia a Dios y un reflejo de nuestro amor por Él, por Dios. A través de nuestra relación con nuestros padres aprendemos sobre la autoridad y el amor a nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan dijo: miren, ¿cómo pretenden decir amar a Dios que no lo ven, cuando a los que ven no pueden amarlos? Por otro lado, si hay padres aquí que en algún momento van a recibir un perdóname, sean prontos para perdonar. Miren, algo práctico. Si es que aquí uno va a hacer el ejercicio, no le saque la lista. Si alguien viene y le dice: oiga, mira, perdóneme, y qué bueno, te estaba esperando, y no, pedir perdón, ¿por qué? Porque aquí tengo como unos 53 puntos que no te he perdonado. Ya habrá tiempo para eso. Sea dócil. Perdone. Y habrá cosas que se van a ir acomodando poco a poquito con la ayuda del Señor. Sí. Hoy le animo, mis amados, a reflexionar sobre nuestra actitud hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros suegros. Busquemos honrarlos en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor nos conceda la sabiduría y la gracia necesaria para vivir según su voluntad y cumplir con este importante mandato. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque esta nos instruye, que nos exhorta, nos redarguye, porque nos muestra la condición en la que estamos. De verdad, muchas gracias. El deseo de nuestro corazón es obedecerte, Señor. Y
Y mucho de lo que nos pides es un desafío para nosotros. Es difícil darnos cuenta, Señor, del error en el que estamos, pero a veces es complicado hacer lo que tú nos dices, pero nos sometemos a ti, Señor, y esperamos en tu obra en nuestro corazón. Debemos de entender, Señor, que nuestra respuesta a ti no depende de la otra persona, Señor. En este caso de nuestros padres, sino de nuestra relación contigo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a honrar a nuestros padres como tú lo demandas, porque queremos agradarte, Señor, y entendemos que todo lo que proviene de ti es justo y es conveniente para nosotros. Haznos entender, Señor, que esto baje al corazón y que en cada uno, Señor, de los que estamos acá, tu Espíritu Santo haga la obra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Señor, y que nos lleve a tomar decisiones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias porque sabes hablarnos, Señor, y sabes qué decirnos. A ti sea la gloria, Padre, por siempre. Amén y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Tenemos tarea. Preparemos nuestro corazón. Les pido también que oren, estén orando por nosotros, ¿sí? Y bueno, que la siguiente semana ya saben de qué va a tratar. No se vale pinteársela, ¿sí? Ore para que el Señor hable a nuestro corazón, ¿sí? Que Dios los bendiga.